Perdonados por fe. En la reflexión anterior hablamos de que la carga más pesada de la humanidad es el pecado. Y para que podamos descansar de esa carga tenemos que echarla sobre Cristo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Ahora, ¿qué necesitamos para que esa carga del pecado se nos quite? Necesitamos, primero, fe en Cristo Jesús. Los seres humanos decimos tener fe. Fe es creer y confiar plenamente en algo. Y cuando el apóstol Pablo un día relataba su conversión, su encuentro con Cristo, cuando Cristo le dijo que lo llamó para predicar el Evangelio, en Hechos 26:18, dice que Cristo le dijo que fuera a predicar para que abra sus ojos de la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El perdón de los pecados podemos recibirlo por la fe en Cristo Jesús. Por eso le dice, por la fe que es en mí, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Si nosotros queremos ser perdonados por Dios y que nos quite esa carga, que es la más pesada de todas las que lleva el ser humano, necesitamos fe. Y tú dirás, pastor, ¿y qué es fe? Bueno, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que no se ven, la demostración de las cosas que se esperan. La fe es creer en Dios, es creer en Cristo, es creer que lo que Él me promete es realidad, ¿correcto? Y entonces, por eso nosotros necesitamos comprender que creer es ver, creer sin ver, confiar sin ver. Nosotros necesitamos tener fe. Creer que aunque no vemos, que debemos de creer que lo que nos está prometiendo Dios sucede. Así es que para ser perdonados necesitamos fe. Y la fe es la sustancia de las cosas que no se ven, la demostración de las cosas que se esperan. De hecho, por la fe en Cristo es como el ser humano recibe perdón. Es lo que estamos comentando, lo que estoy compartiendo. Cuando Jesucristo, el Señor, resucitó, y alguien le dijo a los apóstoles, y ahí estaba Tomás, ¿saben qué? El Señor ha resucitado. Tomás inmediatamente dijo, no, si yo no viere la herida de sus manos, la herida de sus pies y su costado, no creeré. Dice la Biblia que 8 días después, en San Juan 20, 8 días después, Jesús se presentó con ellos y lo primero que le dijo, Tomás, ven acá. Mete tu dedo en mis manos y tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Cuando Tomás tocó a Jesús le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Cristo le dice en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fe es creer sin ver. O sea, nosotros necesitamos ser perdonados por fe. Aunque no veamos el perdón de Dios por Cristo, podemos creerlo, ¿correcto? Así es que, pero tú dirás, bueno, pero ¿y cómo puedo tener fe en Dios? Pero antes de ello, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que los pecadores, para que Dios nos quite la carga del pecado, necesitamos ser perdonados por la fe en Cristo. Y para tener fe en Cristo, nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer a Cristo para poder confiar. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo puedo llegar a tener fe? Así, conociendo a Cristo y a Dios. ¿Pero cómo? Por medio de la Biblia. Entre más escuches de Jesús, entre más leas de Cristo en su palabra, de Dios, es entonces que Dios te va a hacer que surja la fe en Él, para que tú confíes en Él. Romanos 10:17 dice, luego la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe es por escuchar, por leer la palabra de Dios, o sea, la Escritura. Es así como conoces a Cristo, conoces a Dios y entonces comienzas a tener fe en el Señor. Dios quiere que confiemos, que tengamos fe, y la fe es muy importante para ser perdonados y para muchas cosas más. Por lo tanto, la carga del pecado, para que Dios nos las quite, necesitamos fe. Fe en Jesús, porque es por medio de la fe en Cristo como Dios nos va a perdonar. Mira, dice, otra vez repito, Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice Cristo, Pablo, diles a la gente que mi Padre los va a perdonar por la fe en mí, que crean en mí para que Dios les perdone sus pecados. Así es que voy a repetirte, ¿cómo puedes tener fe? Escuchando estas reflexiones, leyendo tu Biblia, que te estudien la Biblia, que te enseñen de la Biblia, para que conozcas a Dios, conozcas a Cristo y puedas confiar en Dios. Tú sabes que no se puede confiar en alguien que no se conoce. Para poder confiar en alguien necesitas conocerlo primero, y para conocer a Dios y a Cristo es por medio de la Escritura. Así es que es por medio de escuchar la palabra de Dios. El perdón es por la fe en Cristo. Ya vamos a ir hablando acerca del perdón y acerca de la confesión y de otras cosas más que te ayuden para que tú cada día en la mañana le pidas perdón a Dios y creas por la fe en Cristo que Dios te perdona. No importa qué tanto daño y qué has hecho, qué tanto mal has hecho, no hay pecado. No hay una lista de pecados que rebase el perdón de Dios. No hay un pecado tan grave que rebase el perdón de Dios. El perdón de Dios siempre va a ser más grande que tus pecados, siempre y cuando tú tengas fe en Cristo para que Dios te pueda perdonar.